Namaste, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Para mí hoy es 30 de abril del 2023 ya, cerrando ya un ciclo más de este año maravilloso, que también ha sido bastante cansado, diría yo, cansado. Por mi cuenta yo estoy cerrando ya con un ciclo en los próximos días. Cierro un ciclo más en este proceso de mi vida. He estado pasando por ciertos momentos de recordar bastantes cosas y de cerrar también cosas. Y también me ha traído bastantes recuerdos, bastantes memorias. Entonces, ha sido un tiempo de mucho movimiento, podría decirlo así, ¿no? Mucho movimiento. He llorado, he estado, pues no sé cómo decirlo, pero pues la he pasado no tan bien, pero no así como bueno, hay veces que sí, de repente uno quiere tirar la toalla, ¿no? Como diría Nati Fabiano, pero no, o sea, ahí estamos y ahí seguimos. em, con esta visión y sí, con la visión positiva, ¿no? De las cosas de que estamos transitando, pues momentos muy importantes y trascendentales, ¿no? Em, entonces, este video quizás no lo vaya a subir luego, eh, tal vez en unos días más, pero bueno, porque, bueno, no sé cuánto me tarde al editarlo, pero el tema que quiero platicarles de lo poco mucho que he recordado acerca del plan divino. Y esto es muy importante de entender porque nos da mucha tranquilidad, mucha paz, entender qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre he dicho que cuando uno tiene respuestas, uno siempre está en paz, uno siempre está tranquilo, ¿no? Porque tienes las respuestas. Entonces, ¿qué es este plan divino? Porque en muchos de mis videos pues me he referido al plan divino, pero ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste este plan divino? Y es que hay muchas cosas por entender, ¿no? Em, por ya tener en cuenta para hablar de esto, ¿no? A lo mejor podría ser un tema avanzado ya, esto del plan divino, pero bueno, pues yo lo que les invito es pues a tomar lo que les sirva, lo que les resuene y a investigar por su parte también, ¿no? Una de las cosas que también he querido mencionar en muchos de mis videos y que si yo pudiera mencionarlo siempre, sería que el servicio que yo hago es muy, o sea, a mí me encanta, ustedes saben que a mí me encanta hablar de estos temas. La gente que me conoce sabe que yo soy muy introvertida, que yo no hablo mucho ante la sociedad, ante estos eventos de sociedad, ¿no? O sea, si me invitan a una fiesta o a una reunión, o sea, yo soy la callada, yo soy la que no habla. Pero respecto a estos temas de espiritualidad, ¿no? De entender el universo, el cosmos, no paro. Entonces, esta es una forma para mí como desahogo, porque no tengo esta facilidad de entablar conversación acerca de estos temas con alguien más que con mi hija, pero pues mi hija también está haciendo cosas, está en lo suyo, entonces pues hay veces que sí coincidimos para platicar de estas cosas, pero pues básicamente ella es mi maestra, ¿no? Ella es la que me enseña mucho más. Ella está estudiando astrología, lo cual me ha enseñado bastante. He entendido que la astrología es un tema súper importante
que todos y cada uno deberíamos de entender, de estudiar para conocernos mucho más, ¿no? Porque ese es como, yo diría, una de las puertas más grandes de entrada al autoconocimiento. Pero bueno, eh, entonces, también lo que quería mencionar es que hace un tiempo, no recuerdo en qué momento, en qué etapa de mi vida, algún maestro, algún profesor me dijo o nos contó al grupo que, no, creo que fue un compañero o una compañera de clase, recuerdo, alguien me dijo en la escuela que esa persona, ya creo que yo recuerdo, creo que sí fue en la preparatoria cuando estaba estudiando, tenía una compañera que me dijo que ella estudiaba en ese tiempo hacíamos, para estudiar, hacíamos como acordeones, así se le llamaba. Tú hacías como un papelito donde escribías como que lo más importante o los conceptos importantes de lo que tú pensabas que iba a venir en el examen. Y entonces ella me decía que ella sí estudiaba. Dice, es que tengo una amiga que hace sus resúmenes de pues todo el libro, ¿no? O sea, de los conceptos más importantes hace resumen. Entonces ella me decía que como ella estudiaba era tomar esas resúmenes que su amiga hacía y ella los reducía un poquito más. Y siempre le iba bien en los exámenes porque de alguna forma no tenía que estar leyendo todo el libro. O sea, tenías tu libro, la amiga se encargaba de sacar lo más importante del texto y mi amiga aún lo reducía un poquito más. Entonces eso se me quedó mucho y dije, pues eso es básicamente lo que yo estoy tratando de hacer con estos videos, porque yo me la paso investigando e investigando, investigando. Mucho de mi tiempo me lo gasto en ver documentales, videos, conferencias, leyendo libros. Entonces, para estos tiempos que ya están muy acelerados, hay mucha gente que ya el tiempo se va como agua, ¿no? O sea, ya estamos sintiendo esta aceleración del tiempo, que ya sentimos que no nos da tiempo para hacer muchas cosas. Entonces yo dije, quizás esto me tocó a mí hacerlo, porque yo recuerdo que antes, pues sí, yo también sentía que el tiempo era más lento, ¿no? O sea, tenía más tiempo para hacer cosas. Una de las cosas que también pongo como ejemplo es que mi hija me dice, ahora mi hija me ayuda mucho a hacer la comida. Entonces me pregunta, mamá, es que, ¿cómo hacías tú toda la comida antes, no? Porque ella me ayuda con hacer la sopa. Yo siempre hago el guiso. Ella hace la sopa y el agua, ¿no? Siempre tomamos agua de alguna fruta o así. Entonces, se queda sorprendida y me dice, mamá, ¿cómo le hacías para hacer tantas cosas? O sea, tú hacías el agua, tú hacías la sopa, tú hacías el guisado, ibas a comprar los ingredientes y todo. Porque ahora que me ayuda, o sea, entre las dos lo hacemos en una hora, ¿no? En una hora ya está lista la comida, todo completo, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo es posible que antes tú hacías todo, ¿no? Y hasta hacías más, porque antes hacía más. Pero bueno, yo le digo, pues sí, o sea, yo tampoco lo puedo creer, pero es que es esto, o sea, es la aceleración del tiempo. Entonces, lo que está pasando aquí básicamente es que algunos ya nos pusimos en un tiempo a estudiar, a leer, como les digo, a investigar mucho pues, de lo que no nos enseñan en la escuela, sino por nuestra parte, ¿no? A resolver dudas, preguntas existenciales y todo esto. Y entonces tuvimos en ese momento, yo podría decir más tiempo, porque yo lo veo así. Cuando yo estaba estudiando estos temas antes, yo sí sentía que tenía mucho más tiempo y decía, pues veo este video, veo el otro, y luego ponía videos para ver más tarde. Y ahora no, ahora los tengo que ver porque los tengo que ver. Entonces, porque ya no tengo tiempo, ¿no? Entonces, eso es todo lo que es como mi servicio, yo siento, ¿no? O sea, tuve un tiempo para investigar todo esto y ahora yo lo que estoy tratando de hacer con estos videos es como hacer un resumen de todo lo que ya investigué, ¿no?
en estas fuentes que te menciono, porque de verdad, o sea, a veces digo, si me dieran un documento que avalara todo lo que yo he leído, visto, escuchado, leído, yo digo, ya podría tener una bien doctorados de tantas cosas, ¿no? Y no es por presunción, de verdad, sino que yo espero, más bien, sí, o sea, mi único propósito es que, pues que, o sea, sí, que no me creas, pero sí tengo como este background, este soporte de información, ¿no? Porque realmente he pasado y he gastado bastante tiempo en mi vida investigando. Y no solo investigando, sino poniendo en práctica muchas cosas, muchas técnicas, muchas herramientas que ahora podría llamarse bien como magia, ¿no? Es esto, la magia son estas herramientas y todo esto, ¿no? Entonces he visto realmente esta transformación en mí, esta evolución en mí. eh, y es eso, es que hay veces que no creemos tan fácilmente en las otras personas. Entonces, a mí me gustaría convencer, ¿no? Pero obviamente sé que cada quien tiene su proceso, sé que cada quien va a tomar lo que le resuene, lo que no, pues igual lo puede dejar pasar, ¿no? Pero es esta parte y es esta espinita la que yo siempre he tenido de explicar, ¿no? De comentar que tengo este background, ¿no? O sea, que sí he estudiado. Pero aparte, hay otra cosa que también me gustaría mencionar. Ya me estoy desviando un poquito del tema, pero allá voy. La otra parte es que em, yo me doy cuenta que yo he sido muy analítica, ¿no? O sea, como que yo tengo más esta energía eh, de analizar más las cosas, ¿no? O sea, de usar mucho la mente, ¿no? Pero o sea, con todo esto que he venido practicando, pues siento que ya empiezo a evolucionar o a usar más esta parte intuitiva, ¿no? Y lo he dicho últimamente en muchos de los videos que he hecho recientemente, la parte de la intuición, ¿no? Esta parte que es más del sentir que del pensar, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, y este es otro tema que bien podría hablar en otro video, pero que lo quiero también puntualizar aquí, y es que hay veces que a mí me daba como esta envidia con otras personas que también están en este camino, pero que sus despertares son como más marcados, no sé cómo decirle. Por ejemplo, he conocido los casos de personas que tienen un despertar espiritual, un despertar consciente, por alguna situación como un accidente, como la pérdida de seres queridos, o sea, traumas muy fuertes que los llevan a un despertar y que ese despertar los lleva también a despertar luego sus dones, ¿cómo podemos decirle? Yo los conozco en yoga como siddhis. Los siddhis son poderes que tenemos los seres humanos, absolutamente todos, como la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis y todos estos dones que, bueno, ya ahorita ya se habla mucho más, ¿no? Y que muchas personas ya están, pues ya ocupando, ¿no? Ya sabemos de niños que ya nacen con estos poderes mentales, ¿no? Telequinesis, clarividencia, clariaudiencia. Entonces, a mí eso me causaba un poco de envidia al ver a algunas personas, ¿no? O sea, que por un trauma, por un accidente, por una situación muy densa que pasan, luego se les abrían estos poderes, ¿no? Y a mí no, o sea, a mí ha sido como lo contrario. He tenido una vida muy tranquila, por así decirlo, o sea, no de tanto sufrimiento, al contrario, revisando toda mi vida, revisando muchas de las cosas que he experimentado,
me doy cuenta que no he sufrido tan profundo como otras personas, ¿no? Porque realmente me he enterado de muchos casos que, bueno, que digo, wow, o sea, agradezco de verdad no haber pasado por eso. O sea, mi experiencia ha sido realmente tranquila a comparación de algunas otras personas. No sé si me espere algo más, pero ya estando en este camino, ya tú eliges realmente, tú tienes la elección de atraer lo negativo o lo positivo, depende de cómo tú lo veas y lo crees. Entonces, a mí sí me da como esta envidia de decir, bueno, pero es que, por ejemplo, digo, en mi vida yo nunca he fumado. He hecho muchas cosas como muy ¿cómo se podría decir? No sé qué palabra usar, pero, o sea, buenas, ¿no? Vamos a ponerle el término buenas, entre comillas. Em, o sea, no he sido una niña tan rebelde. Sí caí en la depresión, pero fue más por esta parte de autismo que yo tenía, de no autoestima, de baja autoestima más bien. O sea, no fue así como algo no sé cómo explicarlo, tan caótico, tan dramático, y esa es una palabra clave que también ahorita voy a explicar. Entonces, como que digo, bueno, pues por todo lo buena que he sido, ¿no? A lo mejor merezco ya tener estos poderes de telequinesis, de clariaudiencia, los cuales siento que sí empiezo a desarrollar, pero muy paso a pasito, ¿no? Y hay gente que ya, o sea, que nada más por una experiencia densa de sufrimiento que tiene, ya al siguiente día ya despertó sus poderes, ¿no? Entonces eso sí me pone a pensar, pero no sé, o sea, como que siento que mi alma eligió esa parte también, o sea, eligió ir como paso a paso, ¿no? También en este punto podría puntualizar y enfatizar lo de esta parte de las drogas naturales, como la ayahuasca, el peyote y todas estas plantas que nos ayudan a despertar la conciencia de alguna forma, yo las he evadido. O sea, porque mi idea es ir como muy recto, ¿no? O sea, muy recto posible. O sea, como que no saltarme, o sea, porque eso de estas experiencias psicodélicas, pues obviamente yo ya sabía desde mucho antes, o sea, en yoga sabemos que existen estas herramientas también, pero yo siempre las he evadido porque yo digo, no, yo voy como, no sé cómo podría decirlo, no sé qué término ocupar, pero muy honesta, muy firme, ¿no? O sea, paso a paso, o sea, para mí eso es era como un salto, ¿no? Como que saltarme, como en vez de, después de gatear, empezar a caminar, o sea, querer ya correr, ¿no? O sea, de gatear ya querer correr, o sea, algo así era para mí esto de las drogas psicodélicas, y es por eso que aún no las he probado. Yo siento que ya estoy en el momento como para experimentar algo así, pero aún así me rehúso, ¿no? Porque yo siento que de alguna forma lo voy a lograr sin ayuda de esas drogas psicodélicas, ¿no? No sé si me entienda, pero bueno, eh, el camino que yo he transitado, en resumen, sí ha sido quizás lento a mi punto de vista, o sea, comparándolo con estas otras personas, que no debería de compararme con nadie, pero que al final sé que voy a llegar al punto, sé que voy a despertar mis poderes, mis idis, y, y me encuentro bien, o sea, yo soy una parte, ¿cómo se puede decir? Un fractal que quiso experimentar eso, ¿no? Que quiso ir así, de esa forma, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ya me desvié un poquito. Vamos al plan divino. Y es que para el plan divino, ya había hablado de esto un poquito
en uno de mis videos que yo le puse como título, que es la conciencia divina suprema, Dios Padre, Madre, Universo, me parece, algo así, si no se los pongo. En ese video yo hablo sobre un anime, porque saben que a mí me gusta ver mucho los animes. Yo a través de los animes, que son estas caricaturas japonesas, he entendido muchas cosas, porque ellos plasman esta información en sus historias, en sus animes. Y una persona que habla también mucho de esto es Samuel Valdivia, a quien yo sigo y admiro mucho y tengo el honor de conocer también. Él habla mucho de, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco o de Dragon Ball Z. Y yo también ahí me pongo a pensar, digo, es que la verdad es que yo he visto todas las series, todas las temporadas de Dragon Ball Z. La de los Caballeros del Zodiaco no me gustaba mucho porque hay veces o sea, que se me hacía un poco tedioso y hay veces que no tenía dónde verlas. O sea, creo que si no mal recuerdo, los Caballeros del Zodiaco son mucho más viejos, o sea, el anime es mucho más viejo que el de Dragon Ball Z. Pero bueno, yo cuando encontré este anime de Dragon Ball Z, no, perdón, de Dragon Ball, porque así es, Dragon Ball Z ya es la siguiente. Cuando yo encontré Dragon Ball, a mí me fascinó, o sea, me encantó la historia, me atrapó al grado de que he visto absolutamente todo, menos las películas, porque también hay muchas películas. Pero a mí me llamaba mucho la atención y esto era algo subconsciente que yo tenía, ¿no? O sea, yo no sabía por qué me gustaba, por qué no lo podía dejar de ver, por qué algo me resonaba ahí, ¿no? Ya después que tomas conciencia, pues te das cuenta, ¿no? De toda la información que tiene. Y ese es uno de los primeros animes que me atraparon, me cautivaron, ¿no? Entonces, de ahí he visto muchos más animes. La verdad es que soy muy fanática de los animes, sobre todo de este tipo, ¿no? De este tipo de que hablan de energías, ¿no? Porque en muchos animes hablan de la energía eh, con diferentes nombres, pero son muy buenos, ¿no? Entonces, uno de los animes para entender este plan divino es uno que se llama Naruto. La segunda temporada me parece es Naruto Shippuden. En Naruto Shippuden es donde encontré este capítulo. Hay un capítulo que ahorita no recuerdo, lo escribí por ahí en un post-it, pero ya no lo tengo aquí. Sí, bueno, aquí se los pongo el capítulo, pero en ese capítulo a mí me dio muchísima comprensión. O sea, fue una de las primeras veces que entendí el plan divino. Así, o sea, obviamente ya había investigado un poquito sobre pues estos temas espirituales, de quién eres, por qué estamos aquí y así, ¿no? Pero ese me dio un gran, así como que una respuesta, más bien para que yo me sintiera más segura, ¿no? De lo que yo pensaba, o sea, dije, sí, así es. Pero antes de ir a esa explicación, porque ya les digo, en el video previo ya había hablado sobre este capítulo, incluso ya lo había explicado un poco en el video que les digo. Pero bueno, vamos a empezar, podría decirse desde el principio. Y es que aquí hay que tomar, como les digo, hay que saber algunas leyes espirituales, ya algunas leyes universales, como es la segunda ley universal, que es, bueno, primera y segunda, ¿no? La primera ley universal es todo es mente. Es decir, que todo lo que vemos, absolutamente todo, es mental, es una ilusión, es un pensamiento del creador. Pero antes de que él tuviera ese pensamiento, obviamente tuvo que haber otra cosa, ¿no? Y esto lo explica muy bien Matías de Estéfano, por eso es que a mí me encanta escucharlo, o sea, antes de que era menos famoso, porque ahorita ya es mucho más famoso, porque ya desde que empezó a hablar en inglés, pues obviamente ahí se expandió un poquito más, lo cual está bien, o sea, qué bueno, me da mucho gusto por él, incluso que lo hayan invitado a colaborar en el canal de Gaia también, o sea, ahí me encanta porque es muy visual sus
su programa, sus documentales, su serie, es muy visual y a mí me encanta eso porque yo soy muy visual. Entonces, pero yo sigo a Matías desde hace varios años, o sea, desde que él casi iniciaba, estaba muy joven. em, y yo recuerdo que siempre, 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 esta es otra de las cosas, que a mí me gusta seguir a personas jóvenes, o sea, porque digo, hay veces que digo que ya no están tan, ¿cómo era el término? Ya no están tan absorbidos por el sistema, ¿no? O sea, como que las almas nuevas que van bajando no están tan absorbidas del sistema, de las creencias del sistema, ¿no? O sea, son almas que traen nueva información, son almas que, pues que ya vienen a este cambio, ¿no? Más radical todavía. Pero incluso cuando él hablaba, de que, pues de esto, porque él lo decía, o sea, y yo de ahí lo saco, o sea, él decía, es que las almas que vienen, porque él se le conoció al inicio de su, o sea, cuando él pues salió a la luz, por así decirlo, a él se le conocía como el niño índigo. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que le dijeran niño índigo. Y es por eso que lo seguí. Pero era precisamente por eso, porque él ya tenía esta información más actualizada de lo que era el universo y como, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchas respuestas me vino a dar Matías de Estéfano, que yo lo amo y lo honro tanto, y que he hablado mucho de él también, y que gracias a él he entendido y comprendido muchísimo. Em, entonces, toda esta información yo la he comprendido gracias a él. Pero no, bueno, antes de eso, antes de él, me parece, o a la par, también surgió otro maestro que también le debo muchísimo, muchísimo, porque lo vuelvo a repetir por enésima vez, mi tema favorito con el que yo más resueno es la geometría sagrada. Entonces, Drúmbalo Melchizedek fue mi maestro para recordarme toda esta parte de la geometría sagrada. Entonces, por eso les digo, para entender este plan divino, tenemos que entender qué es la geometría sagrada, cómo funciona la geometría sagrada. De hecho, ellos lo explican sublimemente, o sea, a través de la geometría sagrada se puede entender todo el universo. Por eso es que tengo una frase que también, desde que yo entendí este conocimiento, eh, dije, la geometría sagrada es la forma más elegante de explicar a Dios y por ende el plan divino. Entonces, ¿cuál es el plan divino? Bueno, quizás no me voy a meter hoy muy profundo, ¿no? Porque de verdad que sería un mundo de cosas, de términos, de, o sea, de muchas cosas que abarca esto, ¿no? Pero lo quiero hacer un poquito más simple, como te dije al principio, o sea, es un resumen del resumen del resumen. Entonces, es muy simple, la verdad, ¿no? Esto se puede entender, como te digo, con geometría sagrada. Yo así lo comprendí. Entonces, bueno, porque la geometría sagrada sale de, pues, esta parte de la numerología, ¿no? Y la numerología sale de esta parte de la música. Y la música sale de esta parte de la simática. La simática es la que estudia el sonido, la vibración, ¿no? Entonces, tercera ley universal, todo vibra, ¿no? O sea, si todo está vibrando, es música. Puede ser una música disonante o puede ser una música muy armónica, ¿no? Entonces, hay que entender, les digo, muchas cosas, muchos términos, pero bueno, lo voy a poner simple para, pues como les digo, resumen del resumen del resumen. Entonces, la segunda ley espiritual, la segunda ley, perdón, universal dice que como es arriba, es abajo, ¿no? Incluso los que
Han leído la Biblia, muchos dicen, según dice la Biblia, que nosotros somos tan creadores como el Creador. Es esto, una partecita, ¿no? De esta ley universal, de cómo es arriba es abajo. O sea, aquí vemos parte de la geometría sagrada, que también ahora muchos la conocen como geometría fractal. Se habla mucho de fractales, ¿no? Se habla mucho de, pues sí, de la geometría fractal. Incluso hay un documental también muy hermoso que se llama así, me parece, la geometría fractal. No, creo que no tiene ese título. No recuerdo cómo se llama el documental, pero también es uno de los primeros videos que vi hace tiempo y que también recomiendo mucho. Si puedo poner el título del video, lo dejo aquí. Entonces, nosotros somos tan creadores como el creador, o sea, somos diseñados a su imagen y semejanza. Es esto, como es arriba, es abajo. O sea, aquí hay que entender que nosotros somos Dios en acción. O sea, somos un fractal de Dios. Somos dioses. Como dioses, nosotros creamos nuestra realidad. Esto ya está muy choteado, ya está muy repetido por todos, ¿no? Tú creas tu realidad. Tú creas tu realidad porque tú eres Dios, porque Dios mismo creó su realidad, que es todo esto. Tú eres parte de esa realidad que Él creó. Pero vamos entonces a esta parte, pues muy simple, ¿no? Imagínate imagínate en un lugar, más bien, la pregunta aquí, y es la que le hice a mis padres alguna vez cuando intenté explicarles esta parte del plan divino, porque ya lo había platicado con mis papás hace un tiempito, reciente, no muy, muy lejano, pero sí. Y entonces yo les hice la pregunta. La primera pregunta es, imagina la nada. ¿Cómo te imaginas la nada? O sea, entonces mis papás se quedaron pensando por un ratito y pues yo les tuve que ayudar con la siguiente pregunta. La nada, cómo la visualizas tú? ¿Todo en color negro o todo en color blanco? No importa. El color que tú decidas está bien, pero normalmente cuando tratamos de imaginar o visualizar la nada, o la visualizamos todo en negro, todo negro, 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 o todo blanco, 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 ¿sí? Entonces, como quiera que te la imagines, imagínate tú estar ahí en la nada, que así es la explicación que dio Drúmbalo Melchizedek. Bueno, no así como lo estoy dando, pero recuerdo muy bien esa explicación de Drúmbalo para iniciar con el primer punto, ¿no? O sea, en geometría, el punto, el primer punto, porque si vemos que o sea, cómo se va formando las geometrías, son por líneas ya sea rectas o por líneas curvas, pero al final todos son líneas y esas líneas están formadas de puntos. Entonces, lo primero que tuvo que haber es un punto en el espacio, en la nada. Entonces, imagínate tú un punto o que tú fueras ese punto en todo el vacío, en la nada, ya sea negra o blanca, ¿no? Porque normalmente la mayoría de la gente se visualiza el espacio negro, ¿no? O sea, punto en la nada. No sabes dónde es arriba, no sabes dónde es abajo, no sabes dónde es, o sea, o sea, no hay nada, nada. Y bueno, de ahí surge la geometría sagrada, ¿no? O sea, dice Drúmbalo Melchizedek que primero te tienes que hacer consciente de quién eres, ¿no? O sea, así empieza el despertar espiritual, con la pregunta, ¿quién soy? O sea, este punto que está aquí en la nada, ¿qué es? ¿Quién soy? O sea, entonces, para empezar a entender, como todo es nada, o sea, no puedes caer, no puedes subir porque no hay parámetro. O sea, en la nada no hay parámetro de arriba, abajo, nada. Entonces, eso, la geometría sagrada es lo que te ayuda a empezar a poner un parámetro. Entonces, Drúmbalo Melchizedek dice que el primer punto se expandió un poquito, ¿no? Entonces,
no lo veamos lineal en 2D, sino en tercera dimensión, ¿no? O sea, el punto no es un punto verdaderamente, es como una esferita chiquita, ¿no? La más diminuta, la partícula más diminuta. Por eso ahora se habla mucho de la física cuántica, en donde ya podemos entender todas estas partes, ¿no? Porque si nos vamos hacia abajo, o sea, hacia lo profundo, hacia lo más micro, entendemos que está el átomo y después del átomo hay ciertas partículas y bla, 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 y el bosón de Higgs y todo esto, ¿no? Llegamos al espíritu. El espíritu podría decirse que es la partícula más pequeñita, ¿no? Esa esferita de luz más pequeñita que existe. Entonces, esa esferita se hizo, o esa lucecita, se hizo esa pregunta: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, en este espacio, en este vacío, en esta nada, ¿no? Entonces, lo primero es que se expandió un poquito, ¿no? Formó una esfera alrededor de él, y esto es el cuerpo electromagnético. Hay un proceso que hay que entender, ¿no? ¿Cómo es que sucedió esto, ¿no? O sea, que esa partícula expandió para poder empezar a tener una arriba, una abajo, a los lados, ¿no? O sea, todo esto. Y de ahí surgió, porque ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, bueno, se me fue esta parte del el Génesis. El Génesis, que es la explicación de cómo se hizo la vida, cómo Dios creó la vida, es esto, la geometría sagrada. Drúmbalo, Melchizedek lo explica perfectamente. O sea, yo por eso lo entendí y dije, wow, ¿no? O sea, yo estaba súper fascinada. Por eso les digo que es mi tema favorito. Entonces, esta partícula primero creó su campo, o sea, pues para decir, bueno, a ver, si no hay nada, o sea, lo primero que tengo que hacer es formar un espacio, ¿no? O sea, formar un espacio que es la esfera, que la esfera es como esta geometría más perfecta, ¿no? Es la geometría más perfecta. Entonces, de aquí de la esfera se fue dividiendo. Y ahí es el segundo día del Génesis, ¿no? Se hizo la luz, entonces la luz pues era obviamente el espíritu, ¿no? Pero, o sea, por eso decimos, cuando tenemos una idea, cuando algo nos surge, se te enciende el foco, se te enciende la luz, o sea, como que es eso, ¿no? Entonces se expande esta luz y de aquí, bueno, ya va dividiéndose. Pero bueno, aquí estoy explicando un poquito más sobre la geometría y ese no era el punto. O sea, si puede investigar esta parte de la geometría, que bueno, o sea, sí es así, ¿no? Así como te estoy diciendo, o sea, la mitosis, ¿no? Porque es la forma en que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Se desarrolla la vida por mitosis, ¿no? Entonces se va dividiendo segundo día, vesica Piscis, masculino, femenino, la tercera, o sea, se va dividiendo, dividiendo, dividiendo. O sea, cada una tiene su explicación hasta que llega la semilla de la vida, luego la flor de la vida y luego, primero es la semilla, la flor, el fruto de la vida, ¿no? El fruto de la vida. El fruto de la vida es guau. O sea, les digo que entender todo esto de la geometría sagrada, bueno, yo siento que a mí por lo menos me dio mucho entendimiento, mucha comprensión para entender lo que es el universo. Pero bueno, no quiero explicar precisamente los pasos de la geometría sagrada, sino el plan divino. Entonces, les digo que me voy un poquito, pero a ver, espero que se esté entendiendo. Tú, imagínate que eres esa, porque realmente eres ese espíritu, ¿no? Ese espíritu ahí, en la nada. Te empiezas a preguntar quién soy, por qué estoy aquí, y bueno, ya ideas un plan para esa comprensión, para entender, ¿no? O sea, para entender qué estás haciendo aquí en la nada. ¿Qué estás haciendo en ese vacío, no? Ideas un plan. Pero aquí va otra situación. Esa nada o ese vacío puede ser eterno. Más bien, es eterno. Es eterno. Entonces, si tú te has preguntado, o no sé si alguna vez te hayas preguntado,
estar en la eternidad. O sea, vivir en la eternidad en la nada. ¿Qué sería eso? ¿No? Porque es casi, no sé, una locura, ¿no? A mí, por ejemplo, yo cuando me hice esa pregunta, dije, híjole, es ser un punto en la nada por la eternidad. Lo primero que yo dije es, qué aburrido sería. O sea, qué aburrido sería vivir por una eternidad en la nada, en el vacío. Entonces yo dije, wow, o sea, entonces lo que Dios, que yo le llamo la conciencia suprema, Dios Padre Madre, universo Dios Padre Madre, creó, o sea, para no aburrirse todo el tiempo, pues ¿qué creó? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos aburridos? Si estamos aburridos, probablemente, no sé, te pones a hacer algo, ¿no? Pero a mí se me ocurre que algo entretenido es una historia. Leer una historia, crear una historia. Entonces ahí eso fue lo que el Ser Supremo, la conciencia divina, primero pensó, ¿no? O sea, dijo, a ver, tengo un vacío, tengo un lienzo, porque ahora yo lo veo así, un lienzo como alguien que va a pintar, un pintor, tiene un lienzo en blanco, pero ese lienzo en blanco es eterno. Entonces tú dices, bueno, tengo todo este espacio para crear algo, ¿no? Por eso la palabra crear viene de creación, de creer. Y la creencia, primero o sea, es mente. Las creencias son mente, o sea, pensamientos, ¿no? Entonces eso fue lo que primero la conciencia suprema hizo. Ese fue pensar, ¿no? Y es que les digo, esto lo explica Matías de Estéfano también, esta parte de los pensamientos también los explica súper bien, de cómo se creó el tiempo también, ¿no? O sea, de el futuro, el pasado y el presente, porque todo es un eterno presente, ¿no? Ya que entendemos esta parte, por eso les digo, este tema sí es un poquito avanzado porque ya hay que entender que el tiempo no existe, que todo es presente, que todo es eternidad, pero en esa eternidad hay un pensamiento, o muchos, miles de pensamientos. ¿De dónde surgieron? Del ser uno, de la conciencia suprema. ¿Por qué? Porque era una eternidad en la nada. Entonces tenía que crear algo, tenía que pensar algo para no aburrirse, porque yo, si me pongo en ese caso, yo sí me aburriría, ¿no? O sea, sería algo como, no sé, hasta loco, ¿no? O sea, la locura, ¿no? Incluso la locura también te puede hacer crear esta parte, ¿no? Se me viene ahorita. O sea, la locura a lo mejor, para no volverse loco, empezó a crear, empezó a pensar, ¿no? Y es eso, pensamiento, ¿no? Pensamiento que es, todo es mente. Entonces, creó, o sea, en una eternidad puedes crear tantas cosas, pero al mismo tiempo fue tan inteligente, o sea, no alcanzamos a comprender cuán inteligente es la conciencia suprema, que dijo, bueno, pues entonces me voy a dividir, ¿no? O sea, me voy a dividir geometría fractal, me voy a hacer, porque para esto primero hay otro libro que también recomiendo mucho, se llama La cueva secreta de Teotihuacán. Ese libro también me dio mucho entendimiento, porque primero dices, cuando tú quieres saber, o sea, imagínate, no tienes un espejo, nunca te has visto la cara, tu físico, ¿cómo vas a saber cómo eres? Entonces, lo que ideó este ser supremo dijo, pues me clono a mí mismo, a mi imagen y semejanza para verme, ¿no?
para conocerme. Esa es la clave, conocerse. Y es lo que estamos nosotros haciendo. O sea, ¿tú cómo te conoces? A través de todas las personas que hay alrededor tuyo. Ley del espejo. O sea, como dicen, todos somos espejos de todos. Tú te ves reflejado en tu familia, en tus hijos, en tu pareja, en tus vecinos, en todas las personas que conoces. Es un reflejo tuyo. Es lo mismo que el creador hizo en un principio. Se reflejó, o sea, se clonó. Dijo, a ver, si yo no me puedo ver, o sea, si yo cierro los ojos, no me puedo ver cómo estoy por fuera. Entonces me clono como un espejo y entonces veo, ¿no? Entonces veo cómo soy. Pero esa clonación se dividió hasta, o sea, geometría fractal, ¿no? Hasta fractalitos pequeñitos, ¿no? Entonces, eso fue el Big Bang, ¿no? Esa explosión, ¿no? O sea, esa explosión es una energía tan potente, explotó, ¿no? Entonces se dividió, explotó, fractales. Entonces, esto es la explicación que viene en el anime de Naruto. Ideó, dijo, a ver, yo me voy a experimentar experimentando de todo. Es la palabra clave aquí. La palabra clave es experimentar. Experimento, experimentación, experiencia. Esa es la palabra clave aquí que hay que entender. Porque ese es el propósito y ese es el plan divino. El plan divino es experimentar todas las posibilidades posibles. Porque estamos en una eternidad. Si no, sería aburrido. Entonces, dijo, voy a dividirme para que cada uno de mis pedacitos pueda experimentar algo. Y a través de esa experimentación voy a conocer todo lo que soy capaz de ser y de crear. Desde lo más denso hasta lo más sutil. O sea, desde el sufrimiento más perverso hasta la éxtasis más sublime. Fue eso. Entonces, esos pedacitos de espíritu, que yo les llamo, somos nosotros experimentando esta vida. ¿Sí? Big Bang, expandirse. Expandirse también aquí es muy importante entender porque es, sí, crear, o sea, la expansión es crear posibilidades, crear historias, que esta es la clave, historias, o sea, cada uno va a experimentar una historia. Tú tienes tu historia, yo tengo tu historia, bueno, digo, las otras personas tienen su historia y así, ¿no? O sea, son miles de historias. Y es eso, o sea, eso es la experimentar, ¿no? Tener historias, contar historias, o sea, el mismo ser consciente supremo se está contando historias. ¿Para qué? Para no aburrirse, porque es una eternidad. Y es lo más inteligente que hizo, ¿no? Entonces, esta expansión de que entre más, o sea, yo puedo crear. Yo como ser, como Dios o diosa, como fractal de ese espíritu, tengo la misma capacidad de expandirme, de crear historias, de que mis pensamientos, porque los pensamientos crean, ¿sí? Por eso, primera ley universal,
todo es mente. Al final todo es mente, todo es un pensamiento, ¿no? Es como si estuvieras durmiendo y empezaras a soñar, ¿no? Y te metieras tanto en el sueño que dijeras, esto es real, pero no lo es un sueño. Es por eso que todos dicen, esto que estamos en este mundo es un sueño, es una ilusión. Y lo es un sueño del ser supremo. Realmente no existe. Por eso no existe la muerte. Somos eternos. La energía que llevamos dentro, la energía que realmente somos, el yo soy viene de la palabra, o sea, soy es el verbo, ser o estar. En inglés lo vemos mucho, verbo to be, ser o estar. Ese verbo, el verbo es acción. O sea, sabemos que el verbo es acción, ¿no? Jugar, dormir, leer, platicar, estudiar, o sea, el verbo es acción. Y eso es lo que estamos haciendo. Acción, crear. No sé si hasta aquí se esté entendiendo, pero espero que sí. No lo había planeado, realmente no había, o sea, puedo ponerme a decir, a ver, voy a decir esto y puedo ponerme a escribir, voy a decir esto, pero no, realmente me está surgiendo de ahorita. Entonces, estaba en la explosión, ¿no? El Big Bang, la separación, el fractal, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, eh, esto lo leí en el libro del Ser Uno, así se llama el libro, el Ser Uno. Bueno, hay varios libros, varios tomos, pero en el primero dice esto, los espíritus, o sea, los fractales de ese primer, de esa primera, de ese primer espíritu, del gran espíritu, cuando se dividió, o sea, los fractales que se fueron más lejos, o sea, los que se separaron más del core, del centro, del origen, los que se fueron así hasta acá, ¿no? Son los que o sea, son los que de alguna manera eh, se olvidaron más, ¿no? De la luz. O sea, los que estaban cerca del core, porque cuando se expandió, unos se quedan por aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por acá, ¿no? Los que se quedaron al centro, pues seguían como más conectados con esa luz, ¿no? Que los guía, o sea, el centro, el core, donde está todo. Los que se alejaron más son los que fueron perdiendo más esta parte de comprensión y entendimiento, de conciencia, ¿no? O sea, se alejaron tanto de la luz, ¿no? Que empezaron a distorsionarse, por así decirlo. Pero ese era el plan, o sea, Dios, Padre, Madre, el ser consciente, ya lo sabía, o sea, así lo había ideado. ¿Por qué? Porque aquí viene otra palabra y otra cosa muy importante, que sin historia, más bien, no es historia. Aquí la palabra importante es drama. Drama o trama. Yo diría que es trama, ¿no? Pero bueno, se pueden mezclar las dos. Trama o drama. Sin trama o sin drama, no hay historia, ¿sí? O sea, nosotros estamos haciendo una historia, nosotros estamos viviendo una historia. Pero esa historia tiene que tener trama, porque si no hay trama, no hay historia, ¿sí? Entonces, esa es una palabra tan clave, o sea, el trama, la trama, el drama, que eso lo hace interesante a una historia. Una historia, o sea, tú cuando vas a ver una película o cuando vas a leer una historia, o sea, te cautiva por la trama, ¿no? Si la trama es así como, la trama es como entretenida, así que te cautive, que te atrape, pues te va a encantar la historia. Pero si no, pues va a seguir siendo aburrida, ¿no? Y es que el plan es que no sea aburrido, que sea interesante, que haya algo nuevo, que de ahí la creatividad. Otra palabra clave, creatividad. Creatividad que viene de la palabra creer
creencia, crear, porque es lo que estamos haciendo, crear. O sea, nosotros, si nos ponemos a ver, somos la creatividad del Ser Supremo, de la conciencia divina, del Dios Padre Madre, universo, o universo, omniverso. O sea, somos su creatividad. O sea, no sé si aquí te caiga el 20, pero a mí cuando yo lo vi así, yo dije, wow, o sea, qué creatividad tan más sublime. Ya cuando es todas las especies que existen en el mundo, todas las cosas que existen en el mundo, digo, cuánta creatividad. Todas las diferentes dimensiones que hay en el universo, dices, qué creatividad. Y dices, wow, o sea, estamos en un universo de pura creatividad. ¿Sí me entiendes? O sea, es que a mí me cautivan mucho estas películas de ciencia ficción. Precisamente por eso, porque me atrapan, o sea, digo, wow, o sea, cuando ves así como una tecnología nueva o una arma nueva o una escena, no sé, de un mundo diferente, o sea, digo, wow, qué creatividad existe en el omniverso. No solo en este planeta Tierra, sino en otros planetas. Los seres dimensionales, todos los escenarios de quinta, novena, incluso hasta cuarta y tercera, ¿por qué no? O sea, los seres reptilianos y esta parte que nosotros lo vemos como negativo, también son creatividad del ser creador. Todo esto es su creatividad. Pero nosotros también contribuimos a esa creatividad. Por eso Albert Einstein decía que la imaginación era mucho más importante que la inteligencia. Porque con la imaginación tú puedes crear, puedes ser más creativo, puedes seguir expandiendo esto. Y no sabemos hasta dónde pueda llegar esta creatividad, esta expansión. Por eso se dice que el universo se está expandiendo, porque si tú creas algo, o sea, yo me pongo a ver con las historias de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? O sea, qué creatividad, o sea, ella se creó un mundo, un mundo. Ella es diosa de su mundo. J.K. Rowling es diosa de su mundo, ¿no? Y así con cada historia. O sea, aparte de que podemos vivir nuestra vida como historia, una historia más, también podemos seguir creando más historias. Por eso a mí me encantan los animes. Mi anime favorito hasta ahorita es el anime de One Piece, que ya también, si tengo la oportunidad, hablaré de ese anime. Se llama One Piece y es mi anime favorito, pero es una historia, o sea, es un mundo así, tal como el de J.K. Rowling o sea, de la historia, de los magos y así. Este anime también, One Piece, es una historia, es un mundo. O sea, ay, a mí me inspira mucho. Y es que es eso, inspiración, otra palabra clave, inspiración. Cuando tú estás inspirado, cuando tú estás enamorado, imagínate lo que puedes crear, ¿no? O sea, realmente cuando tú estás enamorado, andas muy inspirado, ¿no? Entonces, es eso, o sea, el Ser Supremo está enamorado, o sea, está en esta parte de amor total, o sea, por eso es que la premisa que existe, que la única premisa real y la absoluta verdad es que solo el amor es real. Solo el amor es real. Todo lo demás es ilusión. Pero bueno, esto del amor, o sea, esto de estar en el amor sin muerte, es la eternidad. El amor es sin muerte, ¿no? O sea, ya sabemos que el amor viene de las partículas A, del latín, que significa a sin muerte, sin muerte. O sea, algo que no muere es eterno, es inmortal. Estamos en esta eternidad, estamos en este amor.
¿Sí me entiendes? O sea, no sé si lo pueda llegar a explicar y si se está entendiendo, pero estamos aquí por amor. Así estemos pasando el sufrimiento más amargo de la vida, pero esa es una experiencia que se necesita para poder entender, para poder comprender. Se dice que el Ser Supremo se está comprendiendo a través de nosotros, se está experimentando a través de nosotros. Porque en el anime que te digo de Naruto, ahí viene la explicación de que esos fractales que nos separamos, ¿no? Aparentemente nos separamos para tener esta experiencia, para tener estas historias, para crear, vamos a regresar al origen, ¿sí? Regresamos al origen con todas este baggage de conocimiento, con todas las historias. Y ese es el experimento. Esa es la experimentación, esa es la acción, ese es el soy. Yo soy. Soy todo. Soy todo porque lo he experimentado todo. He experimentado el sufrimiento, he experimentado la felicidad, he experimentado el odio, he experimentado la alegría. O sea, he experimentado todo. Por eso, en la quinta dimensión, bueno, esto ya es un poquito de otro tema, pero en la quinta dimensión pasa esto. O sea, vamos siendo tan conscientes, tenemos en cuenta que todos somos uno, o sea, el otro se está experimentando, está teniendo su historia, que algún día tú, cuando, o sea, más bien, no algún día, porque no existe el tiempo, pero bueno, nosotros todavía en la tercera dimensión lo vemos así, ¿no? Lo voy a poner así, que no es así, pero bueno, algún día lo vamos a experimentar. Es decir, lo que está experimentando mi mamá, cuando nosotros regresemos al origen, yo lo voy a saber automático. Lo que está experimentando mi vecino, mi expareja, todo lo vamos a saber. Se va a integrar. Ese conocimiento se integra. Y entendemos y comprendemos. O sea, esa es la, ¿cómo se puede decir? Iba a decir compasión, pero sí, de alguna forma sí, la compasión, ¿no? O sea, entender que el otro está experimentando algo que tú vas a experimentar algún día a través de esa persona. Por eso el todos somos uno es real. O sea, realmente tú eres el árbol que está allá afuera, tú eres el vecino, tú eres tu hijo, tú eres tu padre, tú eres tu madre. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo tan sublime, tan interesante, tan bien pensado el plan divino. Pero es eso. Este es el plan divino, que se experimente absolutamente todo. La guerra, la paz, o sea, todo lo dual, todo. El calor, el frío, ¿sí? O sea, todo lo que te puedas imaginar se tiene que experimentar. Y eso es lo interesante del plan. Entre más creativo uno sea, o sea, por eso es que la premisa, solo el amor es real. El sufrimiento, el dolor, todo lo que vemos como negativo es ilusión. Que nos sirve porque de alguna forma el sufrimiento nos hace reaccionar, ¿no? Nos hace reaccionar a ese cambio, ¿no? O sea, la evolución, la expansión. El sufrimiento, si estás en sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, ya sea desde estrés hasta una enfermedad
como le dicen, ay, enfermedad crónica, creo que sí les dice así, se le dicen así, o sea, si estás experimentando desde estrés hasta una enfermedad crónica, es porque no te has movido, es porque no has sido creativo, ¿sí me entiendes? O sea, la creatividad es expansión en el lienzo que es la nada, en el lienzo que es el vacío. Esa es la creatividad. Esa es la matriz también. Y la matriz aquí, o sea, la matriz como le llaman ahora, ¿no? Que la matrix, que el sistema, o sea, esa es la matrix. La matrix es la que se expande, es la creatividad. Y la creatividad, adivina qué, se plasma o sea, en tu cuerpo está plasmado como, o sea, la creatividad, ¿cómo podría decir esto? Surge de tu segundo chakra. Segundo chakra, que es el que se encuentra a la altura de tus órganos sexuales. Esto ya lo había hablado en otro de mis videos. O sea, en el caso de nosotras mujeres, la matriz es la que crea creatividad. Por eso es que podemos ser creadoras de vida, creadoras de más, de expansión. El hombre también, o sea, a través, porque obviamente la matriz no puede crear si no hay esta parte masculina, ¿no? O sea, se necesitan de las dos. O sea, todo este universo es sexual. Sexual porque o sea, cuando el universo estaba comprimido en el espíritu, lo primero que hizo, después del 1, viene el 2, padre, madre. Padre, madre dan vida a toda la creación. ¿Sí? Entonces, el plan divino es este. El plan divino es expandirse en creación, en creatividad, en imaginación. Finalmente todo es pensamiento. Finalmente todo es pensamiento. O sea, es como un sueño del ser, ¿no? O sea, nosotros estamos, él está soñando a través de nosotros, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo, esta historia de vida que tenemos, es un sueño, finalmente. No existe, pero es para no aburrirse, ¿sí? Porque si no estaríamos en una eternidad aburridos. Y como les había dicho, la otra parte aquí es la trama, ¿no? Es por eso que tiene que existir la oscuridad, por así decirlo, el sufrimiento, por así decirlo, porque eso nos ayuda a hacer la trama. O sea, vete a historias románticas, no, bueno, sí, puede ser romántica, y siempre hay como un tercero en la discordia, algo así se dice, que no deja que la pareja sea feliz, ¿no? O hay algo que la pareja no puede ser feliz, pero si todo fuera felicidad, también sería algo aburrido, ¿no crees? Bueno, yo así lo veo. Por eso es que tiene que existir también esta parte de oscuridad, ¿no? No sé si hasta aquí se haya entendido, pero espero que sí. Esta parte de lo del anime de Naruto es esto, ¿no? O sea, en el anime de Naruto explica que Naruto es un personaje que se puede clonar a sí mismo y puede hacer clones y clones y clones y clones de él. Los hace diferentes, o sea, los va haciendo diferentes, o sea, no es un clon perfecto de él, porque también debemos entender que en este universo nadie es igual a ti, eres único e irrepetible, tú tienes ciertas características diferentes a todos los demás, ¿no? Entonces, eso también es parte de la creatividad, ¿no? Porque imagínate si fuéramos copias y copias y copias y copias, pues todo también sería muy aburrido. Por eso es que en la quinta dimensión, este conocimiento o esta explicación que te estoy dando es muy importante entender para la quinta dimensión, porque en la quinta dimensión los seres se abren a esta diversidad.
O sea, tanto diversidad que llamamos como mala, ¿no? Y buena, ¿no? O sea, la quinta dimensión es ya empezar a respetar a todos los seres que creemos que son malos o creemos que son buenos, ¿no? O sea, ahí ya no hay, ahí ya tenemos esta idea de que todo es amor, todo ha sido creado por amor. Entonces no existe el bien o el mal, simplemente es un juego, un rol, una historia interesante, un trama, ¿no? Que tiene que haber las dos, porque si no sería aburrido. O sería todo felicidad, o sería todo sufrimiento. O sea, es una mezcla de las dos, ¿no? Para hacerlo interesante y entretenido, ¿no? Entonces, a mí se me hace una idea sublime todo lo que esto conlleva, o sea, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Pero todavía hay mucho más, ¿no? O sea, hay mucho más por entender. Pero bueno, básicamente esto ha sido, pues, como que ese resumen del resumen del resumen. Y es lo que hasta ahorita por lo menos yo comprendo, ¿no? Es lo que es como yo lo veo, lo visualizo y lo entiendo. Quizás me falten, pues, por entender muchas cosas. Claro que me faltan muchísimos por entender todavía, porque eso sería ya como que esta clonación, ¿no? No clonación, esta reunión, ¿no? La reunión de todas las almas, de todos los espíritus en uno, ¿no? O sea, ahí ya entenderíamos absolutamente todo y esa es la conciencia plena, la conciencia suprema que es Dios, ¿no? Que al final somos todos, ¿no? O sea, somos todos individuales, pero realmente somos uno. No sé si se entienda. Pero bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por haberme escuchado y si te resonó algo, pues ojalá que te sirva demasiado, ¿no? Para tu autoconocimiento y entendimiento y comprensión. Muchas gracias. Namaste.